Pues buenas tardes a todas y a todos, a los que estáis aquí físicamente y a los que nos están viendo o nos van a ver en un futuro, como que esto ya queda grabado. Este curso, como sabéis, es el de fotoprotección y prevención del cáncer de piel. La semana pasada estuvo el doctor Bañuls, que ya hizo algunas aportaciones muy importantes. Esta semana voy a hablar yo, que yo soy Yeyi de la Torre, soy enfermera de la unidad de dermatología del Hospital General de Alicante, que ahora se llama Doctor Balmis. Llevo ahí poquito, así que dejaremos las preguntas para la semana que viene, que estaremos los dos. Y vamos a empezar. Hoy mi parte se basa fundamentalmente en la prevención primaria. Él estuvo hablando la semana pasada de la prevención secundaria y yo voy a hablar de la prevención primaria. Y voy a empezar haciendo un breve recordatorio de algunos conceptos que son muy importantes que el doctor Bañuls ya comentó la semana pasada. La tecnología. Espérate, que a lo mejor no está un momento. Que yo... Ahora sí. Ahora sí. Este es el pequeño índice, no he querido profundizar más, pero vamos, a grandes rasgos es lo que vamos a ver esta tarde. El sol y sus efectos positivos, fundamentalmente vamos a hablar de la importancia de la vitamina D y la piel. Luego hablaremos de la radiación ultravioleta y los efectos positivos y efectos negativos. Y dentro de la radiación ultravioleta hablaremos de muchos temas. Y al final acabaremos con un decálogo de prevención primaria con los objetivos y las recomendaciones. Vale, respecto al sol y sus efectos positivos, sabemos que el sol es fundamental para que haya vida en la Tierra. Necesitamos oxígeno, necesitamos sol para que los seres vivos podamos funcionar. Efectos positivos nos tenemos del efecto del sol, pues en el estado de ánimo. Ya sabemos que cuando los días son más grises, apenas hay horas de sol, pues se nota muchísimo en el estado de ánimo de las personas. Eso está muy bien estudiado en los países nórdicos, que pasan inviernos muy duros, con muy pocas horas de sol, y hay una incidencia muy importante de distrés psicológico, de procesos depresivos, de suicidios, ¿de acuerdo? Entonces sabemos, está estudiado, que el efecto del sol es muy beneficioso para el estado de ánimo de las personas. Además, tiene un efecto fundamental en la síntesis de la vitamina D. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta, ¿y qué tipo de radiación ultravioleta? La radiación ultravioleta B es la responsable de estimular la producción de vitamina D cuando nos exponemos al sol. Luego repasaremos nuevamente los tipos de radiación ultravioleta que hay. Pero sí que es importante que dejemos claro que la radiación ultravioleta que permite, cuando nos exponemos al sol, que se produzca vitamina D, es la radiación ultravioleta B. Solo. La vitamina D es una molécula necesaria para la absorción del calcio del organismo. Cuando tenemos bajos los niveles de vitamina D, el riesgo que hay es que el organismo, para tener calcio, lo roba del hueso, porque el organismo lo necesita. ¿Y qué fuente mayor tenemos natural en el organismo? El hueso. Entonces, cuando nosotros tenemos baja la vitamina D, y el cuerpo necesita calcio, nos lo roba de nuestro hueso, lo cual provoca que nos descalcifiquemos. Por eso es muy importante tener bien los niveles de vitamina D para evitar descalcificación de nuestros propios huesos. Y además, la vitamina D tenemos que recordar que es una de las vitaminas del grupo de vitaminas que son liposolubles. Tenemos la A, la D, la F, la E y la K. Estas vitaminas, al ser liposolubles, se acumulan en el organismo si las tomamos con exceso, que esa es otra cosa que mencionaremos posteriormente, ¿vale? Las vitaminas hidrosolubles, cuando el cuerpo tiene en exceso, las orinamos. Pero las vitaminas liposolubles, como la vitamina D, si tenemos un exceso de ingesta de vitamina D o de suplementación, deposita, no lo eliminamos y eso también es perjudicial.
En los niños, el déficit de vitamina D se llama raquitismo, ¿vale? Que de eso cuando vemos a un niño que es muy delgadito, que es muy enclenque, parece que está raquítico, ¿vale? En los niños la falta de vitamina D, la hipovitaminosis D, se llama raquitismo. Y en el adulto se llama osteomalacia, ¿vale? Existen 3 formas de obtener la vitamina D. Por exposición solar, siempre y cuando nos consigamos que sean rayos ultravioleta B. Luego mencionaré esto por qué. Mediante la alimentación o mediante la suplementación. Ahora vamos a ver detalladamente cada uno. La exposición solar. La vitamina D puede ser sintetizada en la piel mediante una reacción fotosintética que ocurre cuando nos da el sol. Necesitamos muy poco tiempo de exposición, no hace falta que estemos vuelta y vuelta. Necesitamos de 5 a 20 minutos, 2-3 veces a la semana, dicen que es lo necesario para que el cuerpo produzca la suficiente vitamina D. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que os he dicho, que no debemos excedernos en la exposición solar, puesto que ya sabemos que puede ser perjudicial. Y ni tampoco, si es mucho tiempo y dependiendo del fototipo que tengamos, nos arriesgamos a una quemadura, que luego llegaremos a eso. Dentro de la alimentación, ¿qué alimentos son ricos en vitamina D? Fundamentalmente hay 5 grupos de alimentos. Los pescados azules son muy ricos en vitamina D. Salmón, caballa, sardinas, atún. El aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, es muy conocido. Dentro de los lácteos también son muy ricos en vitamina D, tanto leche como quesos, yogures, cuajadas, requesón, ¿vale? Huevos son muy ricos también en vitamina D. Los cereales, el trigo, el centeno y la naranja, el zumo de naranja. Son los grupos de alimentos más ricos en vitamina D. Respecto a la suplementación, que hoy en día sabéis que existe una moda muy importante estamos entre la fase del detox, que tenemos que tomar cosas para detoxificarnos, y de la suplementación, que tenemos que tomar cosas para vitaminas, suplementos de todo tipo, para suplementar cosas que realmente con una buena alimentación, una alimentación equilibrada, no necesitamos gran suplementación de vitaminas, ni de minerales, ni de nada en absoluto. Por lo tanto, es importante remarcar, puesto que la vitamina D es liposoluble y se queda en nuestro organismo si lo tomamos en exceso, que seamos precavidos con los suplementos que lo contienen, ¿de acuerdo? Y que si vamos a comprar por nuestra cuenta suplementos, tengamos en cuenta ese tipo de cosas. De todas maneras, la recomendación general es que no nos automediquemos. Por lo tanto, que la suplementación sea prescrita por un facultativo, por lo que comento anteriormente que puede ser peligroso el exceso de la vitamina. Vamos a empezar a hablar sobre la radiación ultravioleta. Sabemos que el sol es fuente de vida y energía, y la capa de ozono filtra la radiación ultravioleta C. Gracias a eso no nos llega apenas radiación ultravioleta C, pero si nos cargáramos la capa de ozono, la radiación ultravioleta C es muy agresiva, ¿de acuerdo? Y sería muy dañina para la piel y para nuestro organismo. Por lo tanto, ahora queda absorbida por la capa de ozono, mientras la sigamos teniendo. El espectro solar en la superficie de la Tierra está compuesto por diferentes radiaciones. La luz visible, la luz azul, la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Y de esto vamos a hablar en detalle ahora. Las radiaciones ultravioletas son solo el 5% del espectro solar. Sin embargo, son las principales responsables de los efectos biológicos del sol en la salud de las personas y en otros seres vivos. Este dibujito lo puso la semana pasada el doctor Bañuls. Es relevante porque nos explica que las longitudes de ondas son diferentes en todo el espectro electromagnético y que a más
juntitas que están las ondas a más cortas distancia que estén las ondas, las longitudes de ondas, mayor energía emite ese producto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el extremo que más energía se emitiría estarían aquí, que son los rayos gamma, que están muy unidas las longitudes de ondas, seguirían los rayos X, los rayos ultravioletas, y en este espectro es donde cabe la luz visible. Y la luz visible corresponde a unas longitudes de ondas que van de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Y en esas longitudes de ondas tenemos diferentes tipos de luz. La luz azul, la verde, la roja y lo que llamamos luz, que es dentro del grupo que llamamos luz visible. Y luego veremos los inconvenientes que tiene cada una de ellas. Si seguimos el espectro, luego tendríamos la luz infrarroja, que tiene un efecto térmico. A posteriori ya serían pues los microondas, los radares, las ondas de radio, que como veis son ondas que cada vez se van espaciando más, emiten menos energía, ¿de acuerdo? La luz visible, la que nosotros vemos, aquí tenemos, ¿ves? Teníamos gamma, X, ultravioleta. ¿Por qué? Porque empieza por la luz que es violeta, luego sigue el azul, verde, amarillo, naranja, roja, de los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda. Luego pasaríamos a la infrarroja, microondas, ondas de radio, pero nuestra luz visible, la que vemos, está en este espectro, que son los colores del arco iris, si os dais cuenta. Bien, esto sería pues ya la capa de ozono. Entonces tenemos que la luz ultravioleta C, la X, la gamma se quedan por encima porque no la pueden atravesar. Pero la luz ultravioleta B sí que atraviesa, y veis que atraviesa nubes. La luz ultravioleta A de igual manera, la luz visible también y la luz roja de la misma manera. Ahora, ¿qué características determinadas para nuestra piel tiene cada una de ellas? La luz ultravioleta B, que tiene esta longitud de onda, solo representa el 0,5 de la radiación solar, pero es una luz muy energética. Es esta luz de aquí. Pero tiene la peculiaridad de que solo se queda en la epidermis. ¿Veis que solo se queda en la epidermis? Solo el 10% llega con dificultad a la dermis, que es la parte más profunda de los tejidos de la piel, ¿vale? Las capas de la piel. El efecto fundamental de la luz ultravioleta B es que es el responsable del eritema, de la quemadura solar, del cáncer cutáneo, sobre todo del tipo carcinoma espinocelular. ¿De acuerdo? La luz ultravioleta B. Además, tanto la luz ultravioleta B como la luz ultravioleta A tienen la característica de que ambas disminuyen la inmunidad cutánea, las defensas, la capacidad de defensa de la piel. Y eso hace que la radiación excesiva favorezca la formación de tumores. La flecha es que se me ha ido, tenía que estar aquí, pero se ha ido para allá. ¿Vale? Entonces, estas son las características fundamentales de la luz ultravioleta B. Se queda en la capa más externa de la piel, en la epidermis, y además es la responsable de las quemaduras solares y del eritema solar. Sin embargo, la luz ultravioleta A ya tiene una mayor longitud de onda y además, como podemos ver, penetra más, llega hasta la dermis e incluso puede llegar hasta a los vasos circulantes. Supone un 5% de la radiación solar, la luz ultravioleta B era solo un 0,5%, este es un 5% y no se afecta por altitud ni condiciones atmosféricas, siempre tiene la misma penetrancia.
el 50% penetran en la piel en profundidad, inducen a más estrés oxidativo, que este estrés oxidativo se relaciona con una mayor inhibición en la reparación del ADN, que explicó el doctor Bañús la semana pasada, que cuando nuestra piel, en la piel hay ADN, ese ADN cuando se expone a la luz tiene la capacidad de sufrir cambios, pero también de solucionar ese cambio para evitar las mutaciones, ¿vale? Pues la luz ultravioleta A lo que hace es que inhibe la capacidad de reparación propia que tienen nuestras células de los posibles fallos que tengan de reparación el ADN. Si lo inhibe, hay más probabilidad de que nos aparezcan tumores. Por eso, la luz ultravioleta A es la que más se relaciona con la aparición de melanomas, ¿vale? Luego, la luz infrarroja no tiene un efecto dañino en el sentido de relacionarse con aparición de determinados tumores, tiene una penetrancia importante porque puede llegar hasta la hipodermis. La fundamental característica que tiene es que potencia los efectos nocivos de ambas radiaciones, tanto de la luz ultravioleta A como de la luz ultravioleta B, y se relaciona con factores que tienen que ver con la aparición de fotoenvejecimiento, pues pérdida de elasticidad cutánea, pérdida de colágeno cutáneo, que eso favorece peor firmeza de la piel, aparición de arrugas, es decir, se relaciona más aparición de daño relacionado con fotoenvejecimiento. Y luego tenemos la luz azul. La luz azul es la luz característica de los dispositivos electrónicos, ¿vale? Y sabemos actualmente que tiene muchos efectos en la piel y en otros órganos, como por ejemplo en los ojos, que se está viendo un aumento de cataratas en las personas cada vez más jóvenes, principalmente por esto, por la exposición a la luz azul. Está en las luces LED y en todos los dispositivos electrónicos, televisores, móviles, tablets, ordenadores, pantallas de ordenador, ¿vale? La luz LED, el problema que tiene es que es una luz que tiene unos picos de intensidad muy altos. Nosotros no los percibimos, esos cambios de picos de intensidad, pero ocurre. Hacen picos de intensidad altos, como veis en esta gráfica, y además solemos estar expuestos a la luz azul, a las pantallas en general, mucho tiempo. Y eso es lo que produce los daños, la luz azul. ¿Qué resultados produce, qué consecuencias tiene la exposición de la luz azul a la piel? Sabemos que es causante de la disminución de las acuaporinas. Las acuaporinas son unas sustancias que están en la piel que favorecen que la piel esté más hidratada, y la exposición a la luz azul produce deshidratación porque disminuye estas sustancias de la piel, ¿vale? También se relaciona a la aparición de arrugas. ¿Por qué? Porque se relaciona con un aumento de una enzima que es la metaloproteinasa, y esa enzima se dedica a degradar el colágeno y la elastina de nuestra piel. Por lo tanto, la piel tiene menos colágeno, menos elastina, pues la piel está cada vez con menos firmeza, menos elasticidad, tendemos a tener más arrugas. Además, la exposición a la luz azul sabemos que nos produce manchas en la piel, y que las manchas en la piel que produce la luz azul es más permanente que las manchas que nos produce la luz ultravioleta. Además, las manchas que produce la luz azul afectan más a pieles de fototipo alto. Las pieles de fototipo alto son las pieles más morenas, ¿vale? Afecta más a pieles más morenas que a pieles más blancas. Al estar expuestas muchas horas a pantallas, hacen manchas, como si fueran las manchas que nos dan por exposición solar, pero son por exposición de la luz azul y son más difíciles de revertir,
Son más permanentes. Además, sabemos que se relaciona con formación de radicales libres, por lo tanto, favorecemos la oxidación de las células y el envejecimiento prematuro. Y tiene un efecto que se ha dicho siempre en los ritmos circadianos, por eso puede producir más cansancio. Por eso siempre se dice que evitemos el uso de pantallas antes de irnos a dormir, porque puede producirnos, pues, alteraciones del ritmo circadiano, del ritmo del sueño, del estar despiertos, del sueño, y eso nos hace que estemos más cansados. Lo que sí que es cierto es que cada vez hay más investigaciones que apoyan que el uso de pantallas tiene un efecto muy perjudicial para la piel. Así que tenemos que estar atentos. Y también en la vista. Sí, televisiones, pantallas de móvil, ordenadores, tablets, exactamente. Por eso, como luego veremos, en cosmética y en fotoprotección, los fotoprotectores que se compran en las farmacias, etcétera, ya hay formulación que repele, que evita que absorbamos luz azul. Porque sí que se está viendo que tiene un efecto nocivo en temas, pues, de, vamos a decir, fotoenvejecimiento, ¿vea? Aparición de arrugas, aparición de manchas, etcétera. Vale, pues vamos a hacer un resumen de este bloque. Esta es una diapositiva que ya puso el doctor Bañuls. Aquí es el dibujo que os he puesto anteriormente. Luz blanca, luz infrarroja, luz ultravioleta, pero aquí quiero añadir un dato que es importante, y es que los rayos ultravioletas A, que hemos visto que están muy relacionados con la aparición de melanoma, con la fotocarcinogénesis, además del fotoenvejecimiento, tiene una peculiaridad añadida, y es que atraviesan la mayor parte de los vidrios, la A. Pero los rayos ultravioletas B son absorbidos por el vidrio, que hemos dicho que eran los responsables del eritema, de la quemadura. Eso lo absorbe el vidrio. Y eso tiene que ver, esta diferenciación tan importante, que los rayos ultravioletas B se absorben por el vidrio, no los atraviesan, con lo que hemos dicho al principio de esta charla sobre la vitamina D. Porque ¿cuál de estas dos radiaciones favorecía la síntesis de vitamina D? Eran los rayos ultravioletas B. Vale. En algunas ocasiones, en la consulta, pacientes mayores, que les dices, mire, tiene usted que tomar más el sol. Y le haces una prueba de vitamina D y la tiene por los suelos. ¿Pero cómo es posible? Si estamos todos los días por la mañana que desayunamos en la terraza, que tenemos un balconcito y ahí estamos sentaditos y nos da el sol y tenemos ahí todo acristaladito y estamos calentitos. Ah, que es que tiene usted una terraza acristalada. Entonces, ¿qué pasa con la terraza acristalada si lo que queremos es producir vitamina D? Que no sirve. Estamos calentitos, estamos a gustito ahí en la terraza, nos da el sol, pero no estamos produciendo vitamina D, porque los rayos ultravioleta no atraviesan el cristal, los B. ¿Vale? Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los que favorecen la síntesis de la vitamina D son los rayos ultravioletas B, y estos son absorbidos por el vidrio. Así que si queremos tener ese efecto, tendremos que abrir la cristalera o salir un ratito a la calle, ¿vale? Pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, efectos de la radiación ultravioleta beneficiosos todos los que veis aquí, la vitamina D, el efecto térmico, perjudiciales, que son los 4 en los que nos vamos, bueno, fundamentalmente los 3, porque no me voy a meter en oftalmología hoy, fundamentalmente los 3, las quemaduras solares, el bronceado solar y el fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis, que son los bloques que vamos a desarrollar ahora. Este dibujo ya lo puso la semana pasada el doctor Bañuls y lo que viene a señalar son varios conceptos. Primero, que más del 90% de la radiación ultravioleta atraviesa
nubes. Por eso ya dijo que es importante que, aunque el día esté nublado, tengamos cuidado con el sol. Hay superficies que producen reflejo del sol, que son la nieve, la arena y el agua, fundamentalmente. Producen un efecto albedo, que luego desarrollaremos más adelante, efecto de reflexión del sol. Tenemos entonces doble efecto, el sol a lo que nos estamos exponiendo y el reflejo que nos da ese sol, ¿vale? Luego, además, sabemos que la radiación aumenta según la altura. Por eso en montaña, la gente que practica deportes en montaña, que va a la nieve y tal, tiene mayor afectación del sol en la piel. Las horas más peligrosas siempre son entre las 10 de la mañana, las 2 de la tarde, entre las 12 y las 4. Yo diría que aquí, en verano, es que ya a las 10 hace un sol que te mueres, de 10 a 6, de 10 a 4, pues suele ser horas centrales del día. Estar bajo techo te protege, te protege un 10, un 20% de la radiación, pero no toda. Todo esto ahora lo vamos a desarrollar. Y estar debajo del agua, pues te produce un efecto de que sí, que es un efecto reflejo, que sí que te llega a la radiación ultravioleta, prácticamente el 40%. ¿Qué efectos tiene la radiación ultravioleta en la piel? Agudos, fundamentalmente esos tres: la quemadura, el bronceado, que sabemos que no es un efecto positivo, que tenemos que evitar el bronceado, porque es una lesión, una agresión a la piel, el engrosamiento cutáneo, y luego tenemos unos efectos crónicos, que es la aparición de tumores y el fotoenvejecimiento. Y ahora vamos a detallar todos esos. Respecto a la quemadura solar, es uno de los factores más importantes de riesgo de cáncer, fundamentalmente cuando ocurre en la infancia. Hoy en día cada vez hay más concienciación social de que a los niños hay que evitar exponerlos a la luz solar, pero cuando yo era pequeñita o hace unos años, pues estábamos ahí en la playa horas y horas con sombrilla, sin sombrilla. Todos sabemos que a los niños les encanta estar ahí en remojo, ¿vale? Pero es muy importante, puesto que la piel tiene memoria, evitar quemaduras, sobreexposición solar en niños y en la infancia y en la adolescencia. Tiene dos estadios fundamentales la quemadura solar. Primero, la piel roja, aquí tenemos un señor un poquito rojo, y luego la hinchazón de la piel, que puede aparecer ya sensación de calor, vesículas y ampollas. No sé si se ve bien esta imagen, pero este señor tiene ahí una ampolla importante. ¿Qué tenemos que hacer para tratar una quemadura solar? Se recomienda, para aliviar tanto el dolor como para prevenir sobreinfecciones y prevenir la deshidratación cutánea, darse baños fríos o aplicar compresas de agua fría. Pero siempre sabemos que todo lo que apliquemos frío en la piel tiene que estar protegido, no aplicamos ahí el frío directamente. Eso también es importante porque haríamos una quemadura de otro tipo. Aparte, tenemos que lavar la piel con jabones suaves. Tenemos que dejar que esa piel transpire, evitar llevar prendas muy ajustadas que eviten la transpiración de la piel. Aplicar lociones que contengan pues óxido de zinc o aloe vera, esas son las que más eficacia han demostrado para rebajar ese eritema y esa molestia de la piel. Y además hay que hidratarse de manera abundante para evitar la deshidratación, porque ese eritema lo que hace es que perdamos hidratación. Evitar, por supuesto, contacto con sustancias irritantes, alcoholes, perfumes, colonias, desodorantes, cosas que puedan ser muy irritantes en esa zona quemada. Por supuesto, evitar la exposición a la luz y, muy importante, no romper, no explotar las ampollas que aparecen por la quemadura.
Si hay dolor, pues ya se podría prescribir el médico algún paracetamol, algún calmante sintomático. Respecto al bronceado, sabemos que ocurre en 2 fases y cada fase está determinada por una longitud de onda. Tenemos la fase precoz, en la cual los rayos ultravioleta A son los responsables, que es la más pasajera, la menos duradera, y se debe fundamentalmente a melanina preformada. Pero ya el bronceado estable se produce cuando de una manera tardía debido a la exposición a los rayos ultravioletas B. Ahí ellos ya son los responsables de la formación de melanina y del aumento de los melanocitos. Por lo tanto, se produce el bronceado en un proceso de 2 fases. Una, como digamos, más temporal y ya el bronceado más definitivo, que se debe fundamentalmente a rayos ultravioletas B. Otros factores que se relacionan con el cáncer de piel, que se relaciona con el tema de quemaduras, bronceados, está muy relacionado con el fototipo que tú tengas. Ahora pondremos la foto famosa que puso el doctor Bañús la semana pasada, pero sabemos que el fototipo claro, que son las personas que son blanquitas, que son pecositas, que son rubias o pelirrojas, son las que tienen un fototipo 1 o 2, el típico nórdico, británico, que suele venir a veranear a las costas y que se suele quemar con mucha facilidad, pues obvio, porque son personas que se queman con mucha facilidad y tienen más riesgo de cáncer de piel. También el número y el tipo de lunares que tengan. El tener más de 50 lunares o nebus se relaciona con mayor factor para tener en el futuro un cáncer de piel. Antecedentes familiares de melanoma. También el estar sometido a algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo, los pacientes que están en tratamientos inmunosupresores, como pueden ser trasplantados, pacientes que están en terapias biológicas, que hay de diferentes especialidades, oncología, dermatología, neurología, endocrinología, digestivo, terapias que producen a la bajada de la inmunidad, a la inmunosupresión, favorecen. ¿Por qué? Porque la inmunosupresión lo que hace es que un mecanismo fisiológico de defensa y detección de tumores, que es la inmunidad propia del organismo, la tiene suprimida. Entonces hay más facilidad de que el organismo se le cuele una célula maligna, no la reconozcan, puesto que la inmunidad está más atontolinada, no la reconozcan y ya te monten ahí una fiesta, ¿de acuerdo? Por eso la inmunosupresión se relaciona con mayor riesgo de cáncer de piel. Y, por supuesto, otras enfermedades como el albinismo que comentó el doctor Bañús la semana pasada, además de toda la relación que tienen de creencias relacionadas a los pacientes, a las personas albinas en los países africanos. Aquí tenemos la imagen de los fototipos de piel típicos, ¿de acuerdo? La persona con fototipo de piel 1, que es la típica persona blanquita, pecoseta, rubita, o pelirroja, ojitos azules, ojitos claros. Ese es el típico fototipo de piel 1. El 2, que sería pues, Charlize Theron. Ya tendríamos el fototipo 3, que ya sería más Natalie Portman. La preocupación que tiene esto es la tendencia que tienen a quemaduras dependiendo del fototipo, ¿vale? A partir del fototipo 4, que ya es un castaño oscuro, sería aquí nuestra P, pues ya empieza a ser relativamente frecuente el que tengas, poco frecuente que tengas algún riesgo de quemadura. El fototipo 5, ya J-Lo, pues menos, y se dice que la piel negra no se puede quemar, aunque yo en esto discrepo porque si yo me voy un día de playa, hombre, yo esas bambollas no las he tenido nunca, pero sí que la piel me molesta, me tira, me molesta, no sé si eso se llamaría quemadura, pero tampoco diría yo tajantemente que la piel negra, que yo soy negra, no se queme nunca. Así que ya le he dicho al doctor Bañús que esto lo estudie, yo le traigo aquí una muestra representativa y hacemos un estudio para refutar esto.
Luego, los efectos agudos de la radiación solar, pues uno de los más preocupantes es el tema del envejecimiento, como podéis ver aquí, pues tendríamos, una de las cosas que tenemos es que la piel va cambiando de grosor a lo largo del año. En el verano la piel está más engrosada. ¿Por qué está más engrosada? Pues porque ya ha hecho un ejercicio de defenderse a la luz solar y ya progresivamente se ha ido engrosando. Por eso sabemos que las épocas más dañinas para empezar a tener quemaduras solares es ahora el cambio de tiempo, que hemos pasado de estar tapaditos y con poco sol a estar destapados y empezar a estar expuestos al sol. Pues marzo, abril, mayo. ¿Por qué? Porque la piel todavía no ha hecho el ejercicio de aumentar el engrosamiento de su capa córnea y es más fácil que nos quememos a primeros de primavera que en agosto, ¿vale? Porque ya la piel ha tenido su tiempo para ir autodefendiéndose y creando más capa córnea de protección de los rayos solares. Ahora vamos a hablar del fotoenvejecimiento y de la aparición de los tumores cutáneos, de los efectos crónicos. El fotoenvejecimiento sabemos que es el resultado no solo del envejecimiento biológico de la persona, sino también de los efectos a largo plazo por la exposición al sol. El fotoenvejecimiento se da fundamentalmente en las zonas expuestas y se produce pues lo contrario de una piel joven, que es una piel que es uniformemente pigmentada. Tendríamos estas pieles que tienen diferente pigmentación. Tienen zonas de hiperpigmentación y otras zonas más de manchas más blanquecinas, de zonas más hipopigmentadas. Pero además es una piel que tiende a estar más arrugada, más delgada, más áspera, no es tan tersa como la piel joven. Y como podéis ver aquí, es una piel, la piel fotoenvejecida, como más cuarteada, acartonada. Evidentemente tiene que ver con la exposición solar. ¿Por qué? Porque sabemos que se relaciona con cambios en nuestro ADN, cambios en las proteínas y lípidos propios de la piel, y que sabemos además que el daño es acumulativo. No lo tengo durante todo el verano, llega el invierno y la piel se regenera y vuelve a empezar de cero. No, es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, al final tenemos 90 años y tenemos una piel con un daño acumulativo de exposición solar. Los cambios de fotoenvejecimiento dérmico se deben fundamentalmente a los rayos ultravioleta A. Muy importante el tema de las cabinas de bronceado. Es verdad que hace unos años era como mucho más común, aunque yo creo que Julio Iglesias las sigue usando, pero es verdad que era mucho más común ver a las personas bronceadas todo el año porque estaba mucho más de moda el tema de las cabinas de bronceado. Pues sabemos que el uso de cabinas de bronceado tiene un efecto nocivo doble. Primero, porque aumenta el riesgo de melanoma en personas que inician la exposición a las cabinas de bronceado antes de los 35 años y que además produce un fotoenvejecimiento de la piel, ¿vale? Entonces tenemos mayor riesgo de un tipo de cáncer cutáneo y mayor riesgo de fotoenvejecimiento. De hecho, se ve que el moreno de la persona que está en cabinas, pues no sé si Trump está en cabinas, pero tiene un moreno, un anaranjado un poco raro. No sé si es autobronceador o es cabina, pero se les ve una piel más cuarteada, más marronácea, pero no es un bronceado natural, ¿vale? Lo que sí que está totalmente investigado es que se relaciona a la presencia de a largo plazo melanoma y a más fotoenvejecimiento. Además, tenemos desde el punto de vista epidemiológico 2 patrones de exposición solar que son de riesgo que ya comentó el doctor Bañuls. Uno, que es el patrón agudo e intermitente, al que llamamos recreativo, que es el de la persona que cada cierto tiempo pues tiene un empacho de sol porque se va a hacer deporte a la montaña, porque va a la playa y está todo el día fotoexpuesto.
Y a eso se le asocia un riesgo mayor de un tipo de melanoma, que es el de extensión superficial, o a la aparición del carcinoma vasocelular, que ya como dijo el doctor Bañurs la semana pasada, el carcinoma vasocelular es el único que no hace metástasis. Pero los otros dos grupos que comento, que son el espinocelular y los melanomas, sí que lo pueden producir. Y el otro tipo de daño producido por la exposición solar es el patrón crónico y acumulativo, que suele ser normalmente por motivos profesionales, pues el agricultor, la persona que trabaja al aire libre, los obreros de la construcción. Tenemos que incentivar, fomentar que estén protegidos o por fotoprotectores o por ropa, ¿vale? Porque sí que sabemos que esos trabajos al aire libre se relacionan con aumento de determinados cánceres cutáneos, el espinocelular y el melanoma léntigo maligno. Además, el recreativo suele ocurrir en personas más jóvenes o de mediana edad, que es lo que comentó él, que cada vez vemos melanoma en gente más joven, mientras que el patrón acumulativo profesional se ve más en gente mayor y suele estar esas lesiones cancerígenas en zonas que son fotoexpuestas. Y ahora nos vamos a centrar en el decálogo de la prevención primaria. Los objetivos de la prevención primaria fundamentalmente es actuar sobre factores de riesgo que consideramos modificables. Reducción de exposición solar, muy importante. No fomentar el bronceado como un tema de salud física ni cutánea. Y desarrollar hábitos saludables. Hay diferentes campañas de prevención, tanto locales, hay diferentes estrategias de prevención locales, Andalucía tiene una muy conocida, y aparte tenemos pues otras campañas más internacionales, como sería el euromelanoma, que se hace todos los años el mismo día en todos los países europeos y se dedica a la detección de melanoma de manera precoz en las personas. La primera recomendación tiene que ver con limitar la exposición solar. Esto lo tenemos que tener grabado a fuego, limitar la exposición solar en las horas de máxima radiación. Y además aquí es importante que tengamos en cuenta el efecto de la posición del sol sobre nuestra sombra, el efecto de la sombra que llamamos. Y es que cuanto más alto está el sol, que es cuanto más daño nos hace, menos sombra tenemos. Entonces, si estamos en la playa, estamos al aire libre y vemos que estamos de pie y miramos nuestra sombra y no es alargada ni hacia un lado, ni hacia el otro, ni hacia el frente, sino que prácticamente no tenemos sombra, quiere decir que el sol nos está dando en un momento muy álgido, por lo tanto, es una hora que no corresponde estar al sol, es peligrosa, ¿vale? Eso es el efecto de la sombra. La segunda recomendación es lo que os he comentado de limitar el uso de la exposición a las cabinas de rayos ultravioleta A. Fundamentalmente en menores de 35 años no se debe hacer, puesto que se ha visto que hay un riesgo incrementado de melanoma hasta de un 75% en ese grupo de personas que se han expuesto a lámparas de radiación ultravioleta para bronceado artificial. No deberían usarse, tienen muchos efectos, no solo el fotoenvejecimiento, sino además este riesgo incrementado es brutal y, por supuesto, totalmente prohibido en menores de 18 años, en niños y en adolescentes. A mediodía se debe permanecer bajo una sombra. Ya sabemos que una sombra no nos quita totalmente el riesgo de la fotoexposición, pero sí que la puede llegar a limitar un 40%. La mejor sombra, ¿cuál es? Pues la que nos proporciona la vegetación natural, ¿vale? Esa es la mejor sombra.
Para protegerse de la agresión solar, la piel, ya hemos dicho que produce un engrosamiento de su capa córnea, produce melanina, por eso nos bronceamos, activa moléculas antioxidantes, que el ácido L-ascórbico, que es la vitamina C, es el antioxidante más predominante en nuestra piel, e inicia un sistema de reparación del ADN para protegerse de la agresión solar. Si este sistema de reparación del ADN en algún momento falla, es cuando se produce una mutación en nuestras células y podemos iniciar un proceso de lesión precancerígena cutánea. Sabemos además que todos estos mecanismos que os he comentado son insuficientes en personas de fototipo claro, fototipo 1 o fototipo 2. Por lo tanto, tienen mayor riesgo de cáncer cutáneo. Y ahora nos vamos a centrar en un tema que es muy importante, que es el tema de la protección con ropa, ¿vale? Evitar el sol en la sombra y utilizar ropas fotoprotectoras son las medidas básicas de prevención del cáncer cutáneo. Además, decimos que frente al fotoprotector, que sabemos que te lo tienes que aplicar un tiempo prudencial antes de exponerte al sol, te lo tienes que renovar cada cierto tiempo, que luego hablaremos de los fotoprotectores largo y tendido, la ropa te la pones y estás protegido inmediatamente. Como recomendaciones generales, que ahora iremos a más específico. Ropa que cubra la piel, incluyendo camisetas y pantalones de manga larga, es la más idónea. Sombreros de ala ancha, y el ala tiene que ser mayor de 7,5 para cubrir cara, orejas, nariz y parte del cuello. Y, por supuesto, llevar gafas de protección solar que cubran entre el 99 y el 100% de protección frente a rayos ultravioleta A y B. Respecto a la ropa, hay cada vez más ropas específicas de protección solar que tienen tratamientos que nos producen un factor de protección ultravioleta. Se aparece en la prenda así, como FPU, factor de protección ultravioleta. No todos los tejidos proporcionan una adecuada fotoprotección. De manera general, sabemos que si vamos a comprar ropas que tengan un factor de protección, que fundamentalmente son tejidos que están tratados con óxidos de titanio u óxido de zinc, que hacen una barrera física frente a los rayos solares. Esos tejidos tratados son seguros cuando tienen un factor de protección solar mayor o igual de 40. Además, los tipos de fibra que utilicemos cuando nos vestimos también es fundamental para protegernos la piel del sol. El algodón, el rayón, la viscosa y el lino tienen menos factor de protección ultravioleta que el nylon, la lana, la seda y el poliéster, ¿vale? Además, el entramado del tejido también es muy importante. Obviamente, un tejido más poroso, con menos entramado, favorece la penetrancia de los rayos solares. A mayor entramado del tejido, a tejido más compacto, más protegidos estamos. Por ejemplo, unos vaqueros tienen un factor de protección solar prácticamente del 100%, ahí entra poca cosa. Pero unas medias de nylon, unas medias típicas que llevamos las señoras, de estas transparentes, pues tiene un factor de protección ultravioleta de 2. Es decir, ahí penetra todo, ¿vale? Obviamente el tejido es importante. Pero además sabemos que la densidad y el grosor también son relevantes y los colores es lo más importante, ¿eh? Cuando vemos a los bereberes del desierto, no visten ropas claras, no, visten ropas oscuras, porque son las ropas oscuras las que más protegen del sol.
No es el lino blanco, que tanto nos gusta en verano. ¿Vale? Los colores oscuros son los que más protegen del sol. Cuando vemos por ahí reportajes en la 2, que tanto vemos todos, y vemos ahí a la gente en el desierto, pues van con ropas oscuras, negras, azules oscuros, ¿vale? Porque son los colores oscuros los que más nos protegen, tienen mayor factor de protección ultravioleta. Y además un detalle muy importante es que la humedad disminuye al 50% el factor de protección ultravioleta de un tejido. Eso es muy importante en la playa, que salimos del agua, nos ponemos la camisetita mojada, el vestidito mojado, pues estamos reduciendo un 50% la capacidad de protección ultravioleta de ese tejido, ¿vale? La humedad la reduce un 50%. Entonces, tenemos las características de la ropa y luego, si vamos a comprar, porque cada vez para la época estival hay más ropas, fundamentalmente para los niños que están preparados para ser fotoprotectores, pues las camisetas de manguita larga que ponemos a los nenes, que también hay para adultos, y hay ropas que están tratadas para tener una mayor protección ultravioleta. Y esto cada vez se va a hacer más y más extensivo, porque dice la gente que, claro, un fotoprotector normalmente es costoso, te lo tienes que renovar cada mucho tiempo, etcétera, y te compras cualquier ropa de factor de protección, la lavas, te la pones enseguida, estás protegido, tienes que tener en cuenta una serie de cosas, pero, pues, dice que puede ser más económico. Luego, respecto a las cremas fotoprotectoras, que ahora vamos a empezar el bloque de la fotoprotección. Estas recomendaciones, este decálogo de recomendaciones, que no lo he dicho anteriormente, que os estoy poniendo, son unas recomendaciones que publicó la Organización Mundial de la Salud. Y yo he rellenado más cosas, pero en esencia vienen a decir eso. Se recomienda usar cremas de factor protector que sean de amplio espectro. De amplio espectro quiere decir que nos cubran frente a radiación ultravioleta A y a radiación ultravioleta B, y con un factor de protección solar de 30 o más. Las cremas no deben sustituir a las medidas de protección solar físicas, como por ejemplo las prendas que hemos comentado anteriormente, los gorros. Las cremas solares deben aplicarse en cantidad suficiente. Bien, cantidad suficiente. Esto es un debate. La norma dice que son 2 miligramos por centímetro cuadrado y debe aplicarse cada 2 horas o tras el baño o el secado con toalla. Y luego veremos otras excepciones. Los protectores solares no deben usarse para que nos podamos poner vuelta y vuelta en la playa. Me pongo el protector y así ya me estoy aquí 5 horas. No, horror, no. ¿Qué son los fotoprotectores? Son sustancias que absorben, que reflejan o que dispersan, porque hay de diferentes tipos que ahora vamos a detallar, los fotones, evitando así la penetración de la radiación ultravioleta en nuestra piel y evitando así la producción del daño actínico o el daño relacionado con el sol. Cuando hablamos de la palabra actínica, que la vamos a escuchar mucho ahora en el resto de la charla, actino es una raíz griega que quiere decir rayo de luz solar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de daño actínico, queratosis actínica, luego hay muchas cosas que acaban en actínica en dermatología, quiere decir que está relacionado con la afectación de la luz solar. Son una medida fundamental de protección frente a las radiaciones ultravioletas, lo sabemos. Previenen quemadura, previenen riesgo de cáncer cutáneo, previenen fotoenvejecimiento y reducen el riesgo de alergias solares. Pero, mientras que en otros países son considerados medicamentos y por lo tanto pueden tener un cierto beneficio
económico porque se reduce el coste. En España no son considerados medicamentos, por lo tanto tenemos que apoquinar el 100% del producto. Hay de 3 tipos fundamentales, que es lo que me voy a dedicar en este bloque. Los orgánicos y químicos, que se dedican a absorber la energía de la radiación ultravioleta y la transforman en otra menos dañina, que es en calor, ¿vale? Que serían estos de aquí. Los fotoprotectores químicos. La luz penetra, tenemos el fotoprotector y esa luz con esa longitud de onda la disminuye y la producen en calor, que la teoría dice que es imperceptible. Mi hermana, que es mucho de usarse estos fotoprotectores, estos días preparando la charla, dice, pues ya entiendo yo por qué en verano cuando me pongo el fotoprotector empiezo a sudar como una loca. Digo, pues a lo mejor sí que se nota esa sensación de calor. ¿Qué lo diferencia de los físicos? Que los físicos o pantallas minerales lo que hacen es que reflejan la luz. Reflejan la luz. La luz llega a la piel, tienes ahí tu pantalla mineral, tu filtro físico, y lo que hace es que te la rebota, ¿vale? Hace un efecto pantalla. No te deja penetrar la luz, te la rebota. Mientras que el químico te da, pero lo reconvierte en un calor que es imperceptible a nuestra piel. Estos son los dos tipos de fotoprotector más conocidos. La diferencia que nosotros vemos, si yo lo explico en Lego, sería que los filtros físicos o las pantallas minerales son esos fotoprotectores que cuando nos los ponemos nos dejan la piel blanca, ¿vale? Porque están hechos de dióxido de titanio, de óxido de zinc, de mica, de talco, ¿eh? Son los típicos fotoprotectores que cuando nos los poníamos eran pues densos, nos dejaban la piel blanquecina. Eso hacía pues que hubiera cierto rechazo a la hora de utilizarlos porque eran como más antiestéticos. Y eso ha hecho que cada vez las fórmulas se vayan mejorando y se vayan haciendo pues microelementos y se vayan incorporando nanomoléculas, que ahora hablaremos de los beneficios y los inconvenientes de todo esto. ¿Para qué? Para que cada vez tengamos un filtro físico, pero con el menor inconveniente de dejarnos ese efecto blanquecino en la piel. Porque si a vosotros os dejaba blanquecino, a mí ya ni os cuento, claro. Me ponía yo esos bronceadores y eso era un horror, esos fotoprotectores. Entonces, dentro de los biológicos tenemos los antioxidantes y los antirradicales libres, que ahora hablaremos de ellos. Vale, ¿cuántas veces más está protegida la piel frente a la quemadura solar? Cuando hablamos de FEPS, que es el factor protector solar, estamos hablando, que luego hablaremos, veremos un botecito de fotoprotector y que identifiquemos todas las siglas que lleva el fotoprotector en el bote, que sepamos qué es lo que estamos leyendo. Entonces, cuando vemos FPS, quiere decirse que ese fotoprotector nos protege de la luz ultravioleta B. Entonces, si decimos que un fotoprotector se supone que la piel se quema tras 5 minutos de exposición solar, un fotoprotector solar de 15, pues haría que nos quemáramos 15 por 5, 75 minutos tardaríamos en quemarnos, ¿vale? Todas las mediciones de estos productos se realizan en ensayos en el que la cantidad de producto que se administra son 2 miligramos por centímetro cuadrado. Volvemos a repetir el dato. ¿Qué pasa? Que normalmente nos ponemos menos protector del que corresponde. Ahora veremos cuánto corresponde. Esta es la regla de los 2 dedos. Y esta regla es lo que nos viene a decir la equivalencia de los 2
miligramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, para la cara y el cuello necesitaríamos 2 dedos de crema. 2 dedos de crema en cada pierna. 2 dedos de crema en cada brazo. 2 dedos en el pecho, 2 en la barriga y 4 dedos de crema en la espalda. 4, 8, 10, 14 dedos de crema tendríamos que aplicarnos para tener una dosis óptima de fotoprotección, según pone en el envase, porque es en base a lo que se han hecho los estudios que dicen que te protege lo que dice que te protege. Un 30, un 40, un 5, un 15, ¿vale? Si nos ponemos menos, pues obviamente estamos obteniendo menos fotoprotección. Sabemos, porque eso está estudiado, que la gente tiende a ponerse entre un 25 o un 40% menos de crema que lo que está indicado. ¿Protege más un solar factor protección 90-100 que uno de 50? ¿Qué pensáis? Pues no. ¿Por qué? Aquí veréis que está el factor de protección solar y el porcentaje de reducción de luz ultravioleta. Según nos vamos, aquí, por ejemplo, tenemos un 10% de factor de protección solar y te protege un 90% de radiación ultravioleta. Pero un 50%, un 50% de factor solar te reduce la luz ultravioleta un 98%. Pero es que un 100% simplemente ganas un 1% de reducción solar. Es mínimo. Por eso, desde el año 2006 hay un acuerdo en la Unión Europea que obliga a los fotoprotectores a no poner más de 50. Si el fotoprotector tiene una protección por aquí, mayor de 50, no tiene que especificarlo en el envase, simplemente pone 50 más. Pero, eso no es así. ¿Vale? Porque pantalla total no quiere decir que sea del 100%. ¿Vale? Todo lo que sea de aquí a aquí, en el envase del fotoprotector aparecerá un simbolito que ponga FPS 50 más. ¿Vale? Por lo tanto, según la normativa que os he comentado del 2006, europea, se categorizan los fotoprotectores en estos factores de protección solar. Y os recuerdo que los factores de protección solar hablan de radiación ultravioleta, protección de radiación ultravioleta B. Y aquí tendríamos hasta 10 protección baja, hasta 25 protección media. La protección alta ya empieza a partir de 30 y la muy alta es un 50 más. Ya no entramos en 70, 80, 90, 100. ¿Vale? ¿Cómo elegir el fotoprotector más adecuado? Pues es importante que sea de amplio espectro, que nos cubra tanto ultravioleta A como ultravioleta B. Es importante que sea de protección alta, mínimo 30. Adaptada a cada fototipo. Obviamente el fototipo claro pues tiene unas condiciones que no tiene el fototipo 3, fototipo 4. Adaptada a la radiación ultravioleta estacional, depende de la época del año. No es lo mismo un agosto que un febrero. Debe ser una base acuosa si la piel es grasa, pero una base grasa si la piel es seca. Esto tiene un pero, y es que cuando las bases son más acuosas, menos poder de fotoprotección tienes, porque es más acuoso.
Cuando la base que se utiliza para el fotoprotector es más grasa, tiene mayor poder de fotoprotección. Recordar que a los niños no se les ponen filtros químicos. Todos los niños se tienen que fotoproteger con pantallas minerales o filtros físicos. Y, por supuesto, tienen que ser resistentes al agua si vamos a estar expuestos a playa o a piscina. Y ahora vamos a hablar luego de la resistencia del fotoprotector. No sé si es ahora mismo. Vale. En niños de menos de 6 meses, la recomendación es evitar cualquier tipo de exposición solar. Y si no es así, utilizaríamos pantallas minerales o físicas, que son las más blanquecinas que hemos dicho antes. Se tiene que aplicar, esto es la teoría, yo la tengo que dar, aplicar cada 20-30 minutos antes de la exposición. No nos aplicamos la cremita y enseguida nos ponemos ahí al fresco. No, tenemos que salir en principio de casa ya con la cremita toda puesta para que mientras hacemos camino la crema ya vaya a actuar. Repetir cada 2 horas o tras el baño o la sudoración, que de esto explicaremos cómo se estudia. Y en todas las áreas que estén descubiertas. Y ahí tenemos que recordar que el fotoprotector tópico no debe sustituir otras medidas de fotoprotección física. Y esto que os he comentado antes, que el ponerte la cremita no implica que vayamos a estar más tiempo expuestos. Respecto a la permanencia de un fotoprotector, ¿esto cómo se estudia? ¿Cómo sabemos cuánta permanencia tiene un fotoprotector? ¿Cada cuánto tiempo tengo que aplicármelo? Porque esto ya hay regulación que exige que el fotoprotector que tú te compres sepas qué permanencia tiene. Pues bien, se mide por 2 cosas. Resistencia al agua y resistencia al sudor. Respecto a la resistencia al agua, se estudia de la siguiente manera. Cuando los factores de protección iniciales, que es el factor de protección solar, y el índice de protección para rayos ultravioleta A, que serían de amplio espectro, para ultravioleta B e ultravioleta A, son similares a los factores calculados después de que de varias inmersiones de 20 minutos en un baño de remolino o en una piscina, separados por un intervalo de secado de otros 20 minutos. Esto es como se hacen los estudios de solares. Entonces, esto da un resultado. Existen normas diferentes según los países, pero a nosotros los tenemos considerados como 2 o 4 baños de 40 minutos, que entonces el envase diría que es water resistant, que es agua resistente al agua, o de 2 o 4 baños de 80 minutos, que entonces sería muy resistente. Esto quiere decir que si tú te compras un fotoprotector que ponga resistente al agua, lo tendrías que renovar para mantener el 100% de la fotoprotección cada 40 minutos. Pero si tú te compras un fotoprotector que ponga en la etiqueta muy resistente al agua, tendrías que hacer la renovación de tu fotoprotector, la reaplicación, cada 80 minutos. ¿Vale? Y eso tiene que estar reflejado en el etiquetado del producto. Además, para ver la resistencia al sudor, el fotoprotector, el factor protección y el índice de protección de la rayo ultravioleta A se miden antes y después de 30 minutos de hipersudoración en una sauna. Así es como se hace el estudio clínico para determinar cuánta resistencia al sudor soporta ese fotoprotector. Quiero decir que sepáis que estas cosas no las inventa así en laboratorio, que tienen que hacer estudios determinados, que ya están especificados para decidir cuánta resistencia, cuánta permanencia tiene ese fotoprotector. Y luego hay un concepto que es relativamente nuevo, pero que cada vez podréis ver más en más envases, que es el concepto de lambda crítica. Cuando aparece en un envase que el lambda crítica es mayor o igual de 370 nanómetros,
significa que ofrece una protección efectiva de amplio espectro, tanto para rayos ultravioleta A como para rayos ultravioleta B. Si cada vez aparece más ese simbolito, aparece como este simbolito, y te dice si es mayor de 370 o no, que es el corte para decir que es de amplio espectro o no. Entonces, si veis ese simbolito en un envase de fotoprotector, que sepáis qué significa. Vale, entonces, nosotros compramos un fotoprotector y resulta que aparece todas estas siglas. ¿Qué quieren decir? A ver, SPF, ¿qué quiere decir? ¿De qué rayos ultravioleta? B, ¿vale? Entonces, cuando compramos un fotoprotector y nos pone aquí SPF 50 más, quiere decir que nos protege de la radiación ultravioleta B a partir de 50. No sabemos exactamente hasta dónde, ¿vale? ¿Qué quiere decir PA y VA? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que fotoprotección tiene a rayos ultravioleta A, ambos. Puede aparecer uno de los dos, ¿de acuerdo? ¿Qué fotoprotección específica tiene a rayos ultravioleta A específicamente? El VB sería semejante al SPF, ¿verdad? El IRA, ¿qué quiere decir? Que si tiene o no tiene protección frente a radiación infrarroja, ¿vale? HEVL es si tiene o no protección frente a luz azul. ¿Vale? Cada vez aparece más en los etiquetados, tanto de fotoprotectores como de cosméticos, cremas, faciales, etcétera, que te dicen que ya tienen una fotoprotección frente a la luz azul. PAO es el periodo de tiempo que puede estar abierto y es óptimo utilizar el fotoprotector, que pondrá meses, pues 12 meses. Es lo normal, 12 meses, más o menos. ¿Vale? Que desde que tú lo abres hasta que pierde propiedades, tienes 12 meses. Luego te lo puedes seguir echando, pero ya no quiere decir que esté en óptimas condiciones, ¿vale? Y si te pone que es resistente al agua o muy resistente al agua, pues sabes que tienes o 40 u 80 minutos para reaplicar. Y luego, si aparece aquí el simbolito del lambda crítica, quiere decir que es un fotoprotector de amplio espectro, tanto a radiación ultravioleta A como a radiación ultravioleta B, si es mayor de 370 nanómetros. ¿Vale? Toda esta información es la que viene recogida en el envase de un fotoprotector que compramos actualmente. Se supone que tiene que llevarlo, sí, por eso. Ahora vamos al lado B, porque aquí todo tiene lado B. Efectos colaterales de los fotoprotectores. Hay mucho debate sobre cómo están afectando los restos solares, los restos de cremas solares, a los arrecifes de coral. Y hay una afectación directa entre los restos de cremas solares que hay en el mar, principalmente por esta sustancia, que es la oxibenzona, que es uno de los componentes de los protectores solares, que puede quedar ahí diluido y perjudica con los corales. Eso hace que determinados países, por ejemplo, si os vais de viaje exótico a las Maldivas o a Hawái, a islas de este tipo, no os llevéis fotoprotector porque no los permiten, porque dañan sus corales y los prohíben el uso, Hawái, Bombay. Claro. Otros efectos colaterales de los fotoprotectores son la intolerancia cutánea, es que pueden
producir intolerancias cutáneas, reacciones de fotosensibilidad por los productos químicos que llevan. La absorción sistémica es otro debate controvertido sobre el uso de los fotoprotectores, porque se ha visto que en ocasiones, si se hacen análisis de restos de fotoprotector en orina, han sido positivos. Entonces, quiere decir que a lo mejor sí que se absorben y esa absorción, pues a lo mejor no es tan positiva. Bien. De manera paradójica también hay otros estudios que dicen que no tienen realmente absorción sistémica, puesto que los estudios en los que se ha visto que esos fotoprotectores se excretaban en orina utilizaban una dosis de 12 miligramos por centímetro cuadrado. Y ya hemos dicho anteriormente que la dosis que tenemos que utilizar es la de 2 miligramos por centímetro cuadrado. Así que sería una dosis muy excesiva la que tuviéramos que aplicarnos, 6 veces más. Si normalmente ponemos menos fotoprotector que el que toca, pues es muy complicado que eso nos ocurra. Pero ese debate existe. El otro debate tiene que ver con el bloqueo de la síntesis de vitamina D, que eso lo pregunta mucha gente. Pues no me pongo el fotoprotector porque si no, no produzco vitamina D, porque entonces... No. Eso está descartado. Los fotoprotectores no limitan la síntesis de vitamina D. Está estudiado, está descartado que no. ¿Vale? Podemos ponernos el fotoprotector con total seguridad, que cuando tengamos rayos ultravioletas B vamos a sintetizar vitamina D. Y luego tenemos la disrupción endocrina. La disrupción endocrina es la posible acción hormonal que puedan tener los fotoprotectores, fundamentalmente los químicos. Y eso tiene que ver también con lo que os he comentado anteriormente de que los fotoprotectores cada vez, para que sean más, tengan una mayor cosmeticidad, fundamentalmente los físicos que eran tan blancos, tan difíciles de extender, cada vez utilizan nanomoléculas, micromoléculas, para favorecer que ese fotoprotector sea más cosmético, que no te quede tan desagradable a la vista. Entonces, para que eso ocurra, las moléculas que utilizan tienen que ser más pequeñas. Entonces, utilizan nanomoléculas, micromoléculas, y esas moléculas pueden tener la capacidad de ser absorbidas por la piel. La teoría dice, los estudios dicen que en piel sana, que no tenga ningún tipo de discontinuidad, herida, erupción, es muy difícil que absorbamos esas nanomoléculas. En piel sana normal no debería de aparecer esa absorción. Pero sí que es verdad que hay un debate sobre la disrupción endocrina, porque se ha visto que pueden haber alteraciones fundamentalmente en estrógenos en mujeres o de antiandrógenos en varones que están sometidos de manera continua a la aplicación de fotoprotectores. Pero todo esto, hay artículos a favor, artículos que te lo rebaten, no hay una evidencia clara, ni en la disrupción endocrina ni en la absorción sistémica. Lo que sí que tenemos claro es que permiten la síntesis de vitamina D y que la intolerancia cutánea sí que se puede ver la sensibilidad a los fotoprotectores dependiendo de determinadas sustancias que puedan incluir. ¿De acuerdo? Vamos a empezar el bloque de los fotoprotectores orales. No sé qué hora es. Para eso lo enseño yo. Muy bien. Pues ahora lo que te falta. Poco. Media hora nos queda, ¿no? Sí. Vale. Fotoprotectores orales. Son aquellas sustancias que no están sometidas
a la forma de aplicación, eliminación o reaplicación. Fundamentalmente son adyuvantes de la fotoprotección tópica, son sustancias conocidas por su capacidad de antienvejecimiento y de antirradicales libres, y los más conocidos son estos de aquí que ahora vamos a hablar en más profundidad. Alimentación que sabemos que produce antienvejecimiento y son buenas para evitar daños en la piel. Los betacarotenos, que es la vitamina A. De toda la vida se ha dicho que si te quieres broncear, toma zanahoria, bla, bla. Bien. Pues estas sustancias sabemos que en dosis de 120 a 180 miligramos día disminuyen la fotosensibilidad. ¿Vale? La vitamina A son todos aquellos alimentos naranjas. Bien. No se ha demostrado, sin embargo, que la ingesta o administración oral de vitamina A o betacarotenos prevenga carcinomas cutáneos. Vale. El Polypodium leucotomos es un antioxidante, porque es un extracto natural, una planta, un extracto natural que es muy rico en polifenol. En dosis de 7,5 miligramos kilo previene frente a la radiación ultravioleta porque reduce el eritema. Existe en suplementos, los podéis encontrar en cualquier botica. La vitamina C y la vitamina E. Sabemos que la combinación de vitamina C y vitamina E, administradas a dosis altas por vía oral, previenen del eritema inducido por la radiación ultravioleta. Pero tenemos que tener en consideración que separadas por separado no son efectivas. O sea, si te tomas solo la vitamina C, pero no te tomas la vitamina E, la fotoprotección frente al eritema no la vas a tener. Bueno, y ya lo más de lo más, me ha dejado a mí muy sorprendida la capacidad que tiene el té verde. Los polifenoles del té verde. Los polifenoles del té verde, ¿qué capacidad, qué características tiene? Pues nos permite tener propiedades inmunoprotectoras, antioxidante, es un protector del ADN celular y reduce el desarrollo, esto sí que está estudiado, que el té verde reduce el desarrollo de tumores cutáneos inducidos por radiación ultravioleta. Y luego tenemos los ácidos grasos poliinsaturados omega 3. El efecto más importante de los omega 3 es su efecto antiinflamatorio y su ingesta disminuye la incidencia de quemaduras solares. Frutos secos, sí. Vale. Y luego tenemos otro gran grupo de fotoprotectores que son más novedosos, que son aquellos fotoprotectores que tienen la capacidad de revertir el daño que hay en el ADN. Son fotoprotectores que contienen enzimas reparadoras del ADN. ¿Por qué? Porque contienen una enzima, que es la fotoliasa, que es capaz de revertir el daño que se ha producido en los dímeros de pirimidina, que ese daño ha sido inducido por la radiación ultravioleta. Y esencialmente lo que vienen a hacer es que reparan el daño de las micromutaciones que comentamos que se pueden producir en el ADN, las reparan precozmente y así evitarían lesiones precancerígenas, como cuáles, como las queratosis actínicas. Aquí tenéis los dos tipos, que hay más, pero fundamentalmente de la derecha es ¿cuál? ¿Este? Heliocare. Son, cuando veáis qué fotoprotectores son los reparadores del ADN, son aquellos que tienen las siglas AK, que quiere decir Actinic Keratosic, ¿vale? Que evitan la aparición de queratosis actínicas. ¿Ves? Pone AK y aquí pone también AK, ¿vale? ¿Qué evita esto? Pues evitan este tipo de lesiones que son queratosis actínicas. Os he dicho antes que el actino quiere decir rayo de luz. Son lesiones muy comunes en zonas fotoexpuestas
y son unas lesiones precancerígenas. Precancerígenas de que en 10, 15 años las queratosis actínicas, esto es en la piel, esto es como se ve con la dermatoscopia, estas lesiones, si tú no les haces nada y tú les dejas de margen 10, 15 años, se van a convertir en un cáncer, carcinoma espinocelular. ¿Vale? Bien. Las queratosis actínicas se pueden tratar, cuando las ven en las consultas, los dermatólogos los tratan de muchas maneras. Depende de la extensión que tengan, el tamaño que tengan. Se pueden desde poner tratamientos locales con el imiquimod, con el 5-fluoracilo, con el diclofenaco. Hay diferentes fórmulas de tratamiento. También las pueden quemar con el nitrógeno, que te pegan ahí unos disparitos con el nitrógeno y lo queman. También se pueden hacer terapia fotodinámica, que hacemos las enfermeras en las unidades de dermatología, que se puede hacer terapia fotodinámica con luz de día. Hay determinadas cremas que se pueden poner para que el paciente haga una terapia fotodinámica con luz de día o con lámpara. Entonces, son lesiones que, como son precancerígenas, cuando se detectan en la consulta se le tienen que poner un tratamiento, nitrógeno o terapia fotodinámica, cualquier otro tipo de tratamiento, porque sabemos que se relacionan, si las dejas a su libre albedrío, con la presencia en 10-15 años de un carcinoma espinocelular. ¿Vale? Esto ya lo hemos comentado brevemente, la capacidad de radiación reflejada de playa, nieve, arena. Es lo que he comentado anteriormente, que se conoce como el efecto albedo, que se produce esa radiación adicional a la exposición solar que estamos sufriendo en ese momento. También tenemos que tener en cuenta la relación con las enfermedades oculares como las cataratas por la radiación solar, que las hemos dicho anteriormente. Muy importante el fotoprotector cara, cuello y orejas, que también son zonas, las orejas, que suelen verse lesiones precancerígenas con frecuencia porque nos olvidamos de ellas. Los niños, como he dicho anteriormente, se deben de proteger especialmente del sol, nunca se les deben de exponer con menos de 6 meses, evitar toda quemadura en los niños o pequeñines, muy importante porque recordamos que la piel tiene memoria. Y si se van a poner fotoprotector, tienen que ser de filtros minerales. Las personas de piel clara con escasa habilidad de bronceado, los fototipos claros, 1 o 2, han de extremar las medidas de protección solar. Pero también aquellas que tengan condiciones genéticas o constitucionales de mayor riesgo de cáncer, como hemos dicho anteriormente, pues los inmunodeprimidos, por ejemplo, tienen que tener más cuidado con la exposición solar, puesto que tienen más riesgo de hacer lesiones cancerígenas. Vale, esto es lo que he dicho aquí anteriormente y mucho cuidado con llevar al sol perfumes, productos cosméticos determinados, exfoliantes en la piel, haberte hecho exfoliantes, algún tipo de exfoliante en la piel y no fotoprotegerla bien porque hay mayor riesgo de quemadura. Se recomienda, por lo tanto, no aplicar antes de exposición solar y determinados tratamientos faciales que nos hacemos las señoras, tener mucho cuidado también porque puede favorecer a quemaduras debido al procedimiento del tratamiento. Así que para eso hay que tener también mucho cuidado. La 9ª recomendación es importante una exposición solar moderada para mantener los niveles adecuados de vitamina D, como hemos dicho al principio, pero nunca suplementar sin prescripción facultativa, como os comenté al principio de esta charla. Y la 10ª recomendación, pues es un consejo y es que a pesar de todo lo que os he dicho, obviamente tenemos que seguir saliendo, exponiéndonos al sol, haciendo vida al aire libre porque tiene muchos beneficios para la salud el hacer ejercicio al aire libre frente al riesgo que podamos tener de sobreexposición solar. Y la 11ª recomendación, que esta la he añadido yo,
es el ABCD del estudio de la autoexploración de la piel. Muy importante que nos acostumbremos a examinar regularmente la piel, a chequear con frecuencia y prestar atención fundamentalmente a nuestros lunares. Ante cualquier cambio de color, de tamaño, de forma o algún síntoma como picor, sangrado, hay que consultarlo. Aquí tenemos, que ya comentó también el doctor Bañuls, pero es muy importante, yo lo he querido remarcar antes de finalizar la charla, el ABCD del melanoma. Muy importante, el A, que es la simetría. Las dos mitades del lunar, si no encajan, tenemos que sospechar. El B, que son los bordes. Si vemos bordes irregulares, bordes desiguales, tenemos que sospechar. El color. Si presentan múltiples manchitas que cambian de color, una es negruzca, otra es rojácea, otra es rosácea, tenemos que sospechar. Un diámetro del lunar que nos ha ido creciendo, ya tiene un diámetro mayor de 6 milímetros, hay que observar eso. Y la evolución, por eso es importante que tengamos un control periódico. Cambios en el aspecto, sangrado, supuración, picor, tenemos que observarlo. Por lo tanto, luz ultravioleta A, penetrancia mayor, luz ultravioleta B, penetrancia menor, pero la causante de las quemaduras. Tenemos que tener en cuenta todas las características que tienen los fotoprotectores. Hemos hecho un breve repaso para que sepáis identificar, interpretar qué fotoprotector estáis comprando. Muy importante apoyar al uso del fotoprotector la ropa. Hay ropas que ya están tratadas para evitar la absorción de la radiación solar y se pueden complementar ambas estrategias. Y los alimentos, que hemos visto que hay alimentos que nos pueden ayudar también a evitar el daño solar. Así que con esto yo acabaría mi charla de hoy. Os agradezco a todos que hayáis venido y a los que nos estáis escuchando desde casa o los que nos veáis esta grabación a posteriori y espero que os haya sido de utilidad y que os haya gustado. Gracias.